Bienvenidos a la revisión de las respuestas sugeridas del tema La vida en las haciendas, cómo eran las haciendas, de la asignatura de Historia. Ustedes ya dieron una revisión al texto, pero vamos a concretar algunas ideas. Dice que en las haciendas se cosechaban productos como caña de azúcar, tabaco, henequén, cereales y algodón, y se elaboraban bebidas como el mezcal y pulque. A lo mejor sus papás conocen un poco más de estas bebidas. Había haciendas que, por su extensión, ejercieron influencia en los poblados cercanos y también en otros estados del país. De la gente que trabajaba en las haciendas, algunos laboraban de manera temporal, pero la mayoría vivía ahí mismo. Muchos hacendados no siempre podían ocuparse del manejo directo de la hacienda, por lo que un administrador se hacía cargo. Con frecuencia, los dueños se ausentaban durante largas temporadas porque vivían en las ciudades. Solo pasaban temporadas cortas en ellas, sobre todo para el descanso, la diversión o alguna celebración o fiesta religiosa. Por lo general, cada hacienda tenía una capilla, una tienda de raya, un almacén, una escuela, una cárcel, una troje o lugar donde se guardaban los granos, los jacales donde vivían los peones y la casa grande que tenía todas las comodidades. Aquí encontramos la información con la que ustedes pudieron elaborar su dibujo. Vemos la imagen que nos presenta. Estos son peones del estado de Oaxaca. Vean su vestimenta, vean su calzado, que ejemplifica las grandes desigualdades vividas en la época del Porfiriato. Lo que hay a sus espaldas era un jacal, donde los peones vivían. Como pueden apreciar, en términos generales, no gozan de muchas comodidades ni lujos. Entre las comodidades de la casa grande tenían luz eléctrica, tenían baños, salas espaciosas e incluso salones de billar. Obviamente esto no lo tenían los jacales. La tienda de raya, muy importante en la hacienda, era el lugar donde se vendían productos básicos como jabón, maíz, frijol, aguardiente y otros. Normalmente los productos se vendían a precios más altos que en los mercados. El jornal o salario se pagaba en estos artículos y pocas ocasiones con dinero. Es decir, después de una jornada, quizá al peón le pagaban con medio kilo de frijol para mantener a su familia, pero ese medio kilo de frijol no le era suficiente, entonces tendría que comprar otro medio kilo, pero esto se lo prestaban el patrón de sus futuros sueldos, lo que hacía que se contrajera una deuda. El administrador llevaba el registro de las compras y las deudas, de esto que les hablaba, que en algunos lugares heredaban los hijos en caso de que sus padres murieran, porque nunca terminaban de pagar. La deuda siempre iba creciendo y conforme los hijos iban creciendo, ellos eran los responsables de pagar la deuda de sus padres. Otra de las grandes desigualdades y condiciones de vida difíciles durante el Porfiriato. Entre las personas que trabajaban en las haciendas estaban los administradores, los capataces y los peones. La vida en las haciendas tenía contrastes, pero la mayoría de los trabajadores vivían en situación precaria, esto que les digo. Y en otros textos también hemos leído acerca de estas miserias con las que vivían, que no tenían tierras para cultivar, no tenían alimentos para comer, y no eran dueños de nada, mientras que las personas allegadas al gobierno de Porfirio Díaz lo poseían prácticamente todo. Más abajo tenemos una imagen que nos muestra el trabajo de los peones cortando cañas de azúcar. Ahora, respecto a su dibujo, este debía contener una capilla que eran unas iglesias pequeñas dentro de una hacienda. Aquí podemos ver el vestigio de una de ellas en una hacienda donde se cultiva maguey. Esto era más o menos una tienda de raya. Las personas que están al fondo, como pueden ver, no eran peones, eran trabajadores más favorecidos o quizá los dueños. Esto era uno de los almacenes que utilizaban. Aquí en la imagen vemos una escuela dentro de una hacienda que tampoco gozaba de muchos lujos. Las construcciones, contrario a lo que hoy en día, eran principalmente de adobe. También contaban con cárceles para los peones a vista de los dueños o de los administradores se portaban mal. Tenemos las famosas trojes, que era donde se almacenaban los granos de maíz, frijol, para su mejor conservación. Estas eran las viviendas de los peones, de las cuales no contaban con electricidad ni con baños. En cambio, las casas grandes dentro de las haciendas se veían más o menos de esta manera. Podemos ver el contraste entre una clase social y otra.
Todo esto durante el Porfiriato y fue una de las razones que motivó el inicio de la Revolución Mexicana. Con esto terminamos la revisión del día, nos vemos en la próxima.